Pero hablemos de un tema preventivo, que en cierto modo es importante compartir con todos ustedes a nivel nacional a través de UCI Noticias. Por ejemplo, un datito sumamente importante. ¿Se imagina usted cuántas unidades de sangre necesitamos en el país para situaciones como, por ejemplo, trasplantes, intervenciones quirúrgicas o cubrir la atención a personas víctimas de accidentes de tránsito? Por lo menos en el país se requiere, en estos momentos, me va a precisar la doctora Elizabeth Carrillo, si es anual, mensual o diario o semanal. Se requiere 640,000 unidades de sangre como mínimo para lograr cubrir las emergencias que se puedan presentar en todos los hospitales del país. La doctora Elizabeth Carrillo, patóloga del Hospital Edgardo Rebagliati de Salud, se encuentra con nosotros en estos momentos en UCI Noticias. Doctora Carrillo, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos, pero por favor, yo tengo esta data, esta información, que se requiere unas 640,000 unidades de sangre para atender situaciones de emergencia en todos los hospitales. Pero estas 640,000 unidades es diaria, semanal, mensual, anual. Explíquenos, por favor. Sí, efectivamente, necesitamos un 20% de la población, ¿no? Calculando 30 billones de habitantes, es la cifra aproximada de 600,000 o algo más de necesidad de unidades de sangre en forma anual para una población sobre 30 billones, pero ya estamos sobre más, ¿no? Claro. Entonces, sí, efectivamente se necesita una cantidad constante de disponibilidad de sangre para atender todo lo que usted ha mencionado, no solamente las emergencias que no esperan y que uno no puede pedirle al familiar que busque donantes en ese momento, porque es una emergencia. Es un drama de nunca acabar cuando se reporta un accidente, una operación, y se ve el sufrimiento de las personas buscando a alguien que pueda compatibilizar con la sangre del paciente para que le pueda rescatar la vida. Claro, es allí donde el banco de sangre tiene que estar bien abastecido suficientemente para atender la emergencia y no requerir y aumentar la angustia de ese familiar en busca de más donantes. Y es allí donde está nuestra participación. Mañana viernes finalmente se conmemora ese Día Mundial del Donante de Sangre. Salud va a ser una actividad de concientización. Así es, Salud va a ser una actividad de concientización, de sensibilización de la población, fomentando la donación voluntaria y altruista de sangre con una campaña que se va a llevar a cabo en la explanada del Hospital Rebagliati entre 8 y 1 de la tarde. Y bueno, el principal motivo es sensibilizar a la población, decirles de que donar sangre no hace daño, donar sangre no causa debilidad, y lo pueden hacer todas las personas que son saludables entre los 18 y hasta los 65 años de edad, que no hayan tenido una enfermedad infecto-contagiosa de larga data o alguna enfermedad crónica, y que los vamos a atender allí, y que el producto de esa sangre va a ser destinado justamente para todos los eventos que hemos mencionado. Pero le pregunto ahora, en el caso de Rebagliati, por ejemplo, ¿cuántas unidades de sangre se necesita para poder atender situaciones de emergencia? Nosotros, solamente en el caso de Rebagliati. Solamente en el caso de Rebagliati estamos manejando un promedio de 7,000 componentes sanguíneos mensuales. Usted me habla de 7,000 unidades. Sí, porque cada componente sale eventualmente de una unidad. Ya. Nosotros de cada unidad podemos, dependiendo de la patología, fraccionar en 3, y es de allí que se dice que una unidad de sangre puede beneficiar a tres personas como mínimo. O sea, no es que una unidad por persona. No. Hay circunstancias en las que se tiene que poner una unidad completa, una exsanguíneo transfusión en un bebé, hay que hacer una unidad completa, ¿no? Proporcional al volumen del pediátrico del bebé, pero por lo general nosotros en los bancos de sangre, las personas adultas o niños mayores, utilizamos componentes sanguíneos, es decir, una fracción de la sangre. Entonces, si alguien dona, esa donación puede beneficiar hasta
3 personas. Actualmente, Rebagliati, ¿con cuántas unidades está abastecida mensual? Actualmente. Diario tenemos un promedio de 1.200 unidades, diario, o sea, 1.200 paquetes globulares. Está como el stock del Como hospital. el stock, 1.200 paquetes Pero globulares. ¿cuánto se necesita, doctora Carrillo? Nosotros necesitaríamos tener, si estamos en una situación de emergencia, podríamos necesitar el doble, ¿no? Para nuestra necesidad, estamos cubiertos para nuestra necesidad, pero estamos haciendo una invocación como país, ¿no? O sea, la realidad del Hospital Rebagliati es una realidad particular, pero estamos abocados a sensibilizar para que tengamos no solamente el Hospital Rebagliati, sino todos los hospitales de salud, en general todos los hospitales del país, un abastecimiento suficiente, oportuno, cuando se requiere. Pero ¿por qué cree usted que el peruano no tiene esa capacidad de sensibilizarse ante una situación de salvar al prójimo? Pasamos, por ejemplo, de un escenario de campaña para que pueda haber donantes de órganos, al menos en el DNI, y no alcanzamos ni siquiera la mínima para poder garantizar que tus órganos, cuando el día que puedas fallecer, salve la vida a otras personas, determinando la condición de muerte que puedas padecer. Pero, y por otra parte también, en donación de sangre es una lucha continua y el sufrimiento sin cesar de muchas personas que están en emergencia en los hospitales buscando quién les dé sangre para sus familiares. ¿Por qué somos así los peruanos? Por desconocimiento. Creo que falta mucha desconfianza, falta de conocimiento, pensar de que donar sangre los puede debilitar, que donar sangre les puede contagiar alguna enfermedad. Entonces, hay cierto temor. Y justamente nosotros con esta campaña no solamente buscamos recolectar más sangre, sino fundamentalmente concientizar, educar y sensibilizar a la población a través de la información que demos durante todo el desarrollo de la campaña, de que donar sangre no es dañino. Ahora, en el tema de donación de sangre hay un trato muy especial para los de esa sangre rara que constantemente se alega. De los RH negativos. Claro, nuestra población es mayoritariamente RH positivo, ¿no? RH negativo somos en nuestra población en la minoría, pero cuando hay un banco de sangre suficientemente abastecido, con una cantidad adecuada de sangre, hay posibilidad de encontrar ese tipo o esos subtipos que son raros, ¿no? No solamente de RH negativo, sino los otros subtipos. Todos los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos tienen subtipos también raros. Entonces, nosotros tenemos pues un stock adecuado de unidades, se les llama fenotipadas, es decir, que están catalogadas según un fenotipo específico. Yo soy A positivo, por ejemplo. Claro, pero no solamente es A positivo, probablemente es A, X, A, Z, en fin, tiene subtipos. El A tiene subtipos de sangre. No es que A positivo para todos los A positivos. No. Hay subtipos de sangre y eso también conlleva a una incompatibilidad cuando no es el subtipo adecuado. Es mucho más complejo esto. Claro, lo que se sabe es yo soy A, soy B o soy O, pero lo que muchos no conocen es que existen subtipos de sangre dentro del A, del B, e incluso del RH también. Pero ahora sumándonos a esta campaña de sensibilización que tendríamos que hacer todos los peruanos, doctora Carrillo, si una persona es consciente que su sangre es una sangre rara, del grupo negativo, O negativo, A negativo, por ejemplo, que sepa que tiene ese factor sanguíneo, ¿qué puede hacer? ¿A dónde tiene que recurrir? Nosotros, esto es una cadena de solidaridad y cuando a nosotros en el hospital llegan solicitudes de cualquier hospital que requiere una unidad de un grupo raro, nosotros siempre estamos dispuestos a apoyar por la naturaleza de nuestro banco de sangre, que es un banco de sangre grande, con un stock adecuado de unidades convenientemente fenotipadas. Es a través de un documento, ya sé, pero lo piden. Si alguien es O negativo o A negativo, ¿hay un registro en los hospitales para poder identificarlo rápidamente en una situación de emergencia? No existe un registro nacional al respecto, ¿no? Han habido algunos indicios de asociaciones civiles, pero no existe un registro nacional, ¿no? Que es lo que
podría darse a nivel. A nivel de nosotros, sí tenemos, bueno, tenemos una data informática y sí tenemos registrados a todos los donantes, pero para una situación de emergencia, bueno, sería conveniente tener una data nacional o que se incluya en el DNI de repente. Me parece genial ese comentario suyo. El grupo sanguíneo, tal como lo tiene en otras partes del mundo. No solamente que te incluya la donación de órganos, sí o no, sino que también te incluye el grupo sanguíneo para que de esa forma se pueda tener rápidamente e identificar algún tipo de sangre que pueda estar requiriendo un paciente. Pero hay una pregunta que me hacen en interno, que es sumamente importante reiterar siempre. El tema de los tatuajes. ¿Quiénes pueden y no pueden si tienen tatuajes? Los tatuajes tienen una restricción de 1 año. O sea, el que se ha tatuado más de 1 año, entonces puede donar. Pero eso hay que ser consciente cuando te vas a hacer el papel de donante. Todo pasa pues por un principio de veracidad, ¿no? Y nosotros aplicamos y apelamos a la sinceridad del donante, que durante la entrevista médica, porque se hace una entrevista médica donde se detectan todos los factores de riesgo que no están escritos probablemente en la ficha que llena, pero apelamos a la veracidad de sus respuestas, ¿no? Por eso es que todo el tema de donación de sangre implica no solamente una donación altruista, sincera, sino veraz en los reportes que hagan acerca de sus antecedentes en general, ¿no? Si tienes tatuajes, tienes el espíritu de ser un donante de sangre, por lo menos mínimo tendría que haber pasado 1 año. Mínimo 1 año. 1 año del último tatuaje. Sí, ¿no? Porque no sabemos cómo se ha realizado ese tatuaje, y es que tenemos que darle un margen de tiempo a los virus que son virus lentos, que no son de corta evolución, sino que se incuban en el tiempo. Claro, esa es la explicación científica del por qué el tema de los tatuajes es importante. Así es. Entonces, el tema de los virus lentos. Los virus lentos, ¿no? Entonces hay virus lentos que no aparecen en el momento que la persona se ha contaminado, sino pueden aparecer hasta meses después en la sangre. Entonces no es posible detectarlo mediante una prueba, porque no está todavía presente, está en el organismo de la persona, pero no está circulando en la sangre, y eso no permite que se pueda detectar. Para ir terminando, doctora Carrillo, ¿qué otras limitaciones existen para el tema de donación de sangre? No tener antecedentes de haber tenido hepatitis B o hepatitis C. Una persona que haya tenido hepatitis B o C no puede donar. No puede donar. Si ha tenido hepatitis A hasta los 10 años, que son hepatitis que pueden ser más o menos frecuentes en los niños, sí puede donar. Una persona que ha tenido, por ejemplo, en el caso de la selva, la Amazonía, otras partes del país, en la costa, incluso el tema de malaria. El tema de malaria, si es que no ha estado recientemente en zonas endémicas, general, o sea, tiene que haber un promedio de 6 meses que no haya estado en una zona endémica, no solamente de malaria, sino de cualquier otro tipo de enfermedad. Nosotros siempre preguntamos, entre las preguntas es si ha viajado, si ha estado permanentemente en Lima en los últimos meses, y eso también nos da una condición de riesgo. Doctora Carrillo, por favor, diríjase a la cámara para que usted invoque a la población a que pueda ser partícipe de esta campaña de donantes de sangre. Bueno, los invitamos a todos, a nombre de Salud, a sumarnos a esta campaña de donación voluntaria de sangre que se va a realizar el día 14 de junio en la explanada del Hospital Rebagliati, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Muchas personas esperan su donación voluntaria y altruista en ese día. Para donar hay que ir bien comido, sin comer, en ayunas. Y para donar no es necesario estar en ayunas, pueden ir tomando un desayuno ligero, sin grasas, y tomar líquido, básicamente líquido, antes y después de donar. Ser gordito, flaco, no, término medio. No existen restricciones de peso. Hay que tener, sí, bueno, una buena vena para poder extraer la sangre, pero después no hay ningún tipo de restricción. Todos son bienvenidos y los esperamos a todos este viernes 14, Día del Donante Mundial de Sangre, en el Hospital Rebagliati de 8 a 1 de la tarde. Bien. Doctora Carrillo, muchísimas gracias. A ustedes por la
por la oportunidad de dirigirnos a toda la población. Gracias. Bien, muchísimas